buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y bien, sería bueno recoger un poco todo esto que hemos estado afirmando, y en el punto 715 así se hace, para hacer como una pequeña recopilación. ¿Cuáles son los textos principales del Antiguo Testamento en los que se prepara o profetiza, los textos proféticos en los que se anuncia la llegada del Espíritu Santo? Y más o menos se nos sugieren los siguientes. Uno es el de Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré sobre ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su corazón, de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observando mis normas. O sea que la primera promesa es que el Señor va a cambiar el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Es decir, que va a cambiar la alianza para hacerla espiritual. Cuando Jesús le dice a los fariseos en aquella confrontación, nosotros somos hijos de Abraham, le dicen a Jesús, Yahvé podría hacer hijos de Abraham de estas piedras. Aquí lo importante no es ser hijo de Abraham según la carne, sino según el espíritu. Cambiaré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Es como una espiritualización de la alianza. La ley tiene que pasar de estar escrita en la tabla de piedra a estar escrita en el corazón. Es también un cambio de una moral, pues una moral externa, exteriorista, a una moral interna, a una moral escrita en el corazón, a una moral del precepto por una moral del amor. Ese cambio de la moral del precepto a la moral del amor es un don del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer esa transformación. El siguiente texto es Ezequiel 36, 25, 28. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Bien, aquí insistamos sobre todo en eso que dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras inmundicias. Es decir, en la obra de la santificación del hombre, pues hay una parte muy importante que es ya un don que es místico. Místico quiere decir pues que ya hay una purificación que se nos escapa a nosotros. Se nos escapa porque somos incapaces de realizarla, porque el arrepentimiento pleno de nuestros pecados, porque la penitencia profunda, etcétera, es un don del Espíritu. No es algo meramente ascético, no es algo meramente paralelo a nuestra fuerza de voluntad. No. La purificación interior es un don de Dios. El pleno arrepentimiento de nuestros pecados es un don de Dios. Nosotros, con nuestro esfuerzo, podemos realizar, aunque sea asistidos por la gracia, pero un determinado nivel de purificación. Pero como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, el dolor de los pecados, el sentir dolor por los pecados, el llorar nuestros pecados, es un don del Espíritu Santo. Por eso dice, os rociaré con mi agua, quedaréis purificados. También es una vocación al bautismo, sin duda alguna, al bautismo en el que recibimos el don del Espíritu. Hay un nivel de purificación, de contrición perfecta, que el hombre no es capaz de hacer, si no es por el don del Espíritu Santo. El hombre no puede amar a Dios sobre todas las cosas con sus solas fuerzas. Imposible. Necesita el don del Espíritu Santo para poder hacerlo. El hombre no puede tener la contrición perfecta de sus pecados únicamente por sus propias fuerzas. Imposible.
tal don del Espíritu Santo para poderlo hacer. Es lo que dice la liturgia, ¿no? Que el Señor que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Necesitamos el don del Espíritu Santo para completar la tarea de la purificación. El siguiente texto, Ezequiel 37, 1-14. Es esa profecía sobre aquellos huesos, pidiendo que venga el Espíritu y los regeneren. La mano de Yahvé fue puesta sobre mí, y por su Espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Bien, se evoca al Espíritu de Yahvé, se evoca al Espíritu y se va formando de unos huesos secos, se va formando la carne, los nervios, la piel, y de una manera, fijaros, esta profecía en la que se invoca al Espíritu para revivir ese montón de huesos, ¿no?, tiene un doble sentido. Por una parte, el sentido de que ese montón de huesos se refiere en primer lugar al pueblo de Israel, que está, pues después de todo su pecado, de haber roto la alianza, está seco, está como muerto. Es un pueblo de Israel que está como, desligado de la alianza, desligado, pues como ovejas sin pastor, dispersos. Y el don del Espíritu Santo es capaz de unir, es capaz de fortalecer. El don del Espíritu Santo hace lo contrario de lo que hizo el pecado allá en la Torre de Babel. Si el pecado desunió, el Espíritu convocó. El Espíritu es capaz de unir allí donde el pecado había separado. El pecado es separación. El Espíritu es convocación, convoca, une los huesos. Une y los entronca unos con otros y hace un cuerpo unido. Ese cuerpo unido es imagen también de la Iglesia, es imagen del Israel convocado, que vuelve a que todas sus junturas lleguen a tener trabazón, ¿no? El Espíritu Santo, pues, es invocado para que todos formemos un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos da unidad unos con otros. Allí donde no permitimos que entre el Espíritu Santo, cada uno somos, pues que todos sabemos lo que es eso, ¿no? Cada uno somos hijo de nuestro padre y de nuestra madre, y lo que hacemos es remarcar las diferencias, poner distancias entre nosotros y sentirnos unos enemigos del otro, ¿no? Sentir que nos hacemos competencia, uno le hace sombra al otro, le siente como el obstáculo para que él siga avanzando y creciendo. Sin embargo, el Espíritu Santo hace lo contrario. Nos hace sentirnos necesarios unos para los otros, nos traba, nos une, nos forma una perfecta unidad entre nosotros. Esta es la profecía de Ezequiel 37, 1-14. Israel es convocado por el Espíritu, y lo que eran un montón de huesos secos y desconexos unos entre otros, no, pues pasan a formar un cuerpo unido. Es también una profecía sobre la resurrección, sin duda alguna, sobre la resurrección al final de los tiempos, pero tiene un primer sentido así de convocación del pueblo de Israel, como os he dicho. Otro texto de profecía del Antiguo Testamento, Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago con ellos, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno
a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Bueno, pues es otra profecía del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento, en clave de conocimiento interno, podríamos llegar a decir, de inhabitación del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo va a querer tomar morada en nosotros, de manera que hablar de Dios no sea hablar de algo ajeno a nosotros, algo que está lejano a nosotros, sino que adoctrinar a alguien, hablarle de Dios a alguien, es hablarle de tu propia intimidad, de lo que es más íntimo a ti que tu propia intimidad, como decía San Agustín. No siempre tiene el riesgo de pensar que Dios es algo pues lejano, externo a nosotros, cuando resulta que hablar de Dios no es sino pues engarzar con el deseo más íntimo del hombre, porque Dios ha puesto dentro de nosotros el deseo de Él. Luego Dios está también en nuestro interior, en ese deseo de Dios. Dios no es algo ajeno, no es algo externo, sino que Dios, Él es el que ha suscitado el deseo íntimo que tenemos de Él. Y el siguiente texto, el último texto, Joel capítulo 3, versículo del 1 al 15. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estará los que llamen a Yahvé. Bueno, aquí habla de un don, el don del Espíritu Santo, como la capacidad que nos da a nosotros de ser profetas, de ser profetas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, todos nosotros hemos recibido la capacidad de ser inspirados por el Espíritu Santo, de ser inspirados, y luego es verdad que los carismas y los dones son distintos, ¿no? Pero nadie puede decirle al Espíritu Santo en qué medida da esos carismas a cada uno de nosotros. Él es libre y de hecho esos carismas los reparte según Él quiere. Y así, pues ha podido haber personas que han recibido carismas distintos, carismas místicos en la Iglesia, y la propia Iglesia jerárquica, pues es cierto, ¿no?, que tiene el discernimiento él tiene el encargo de discernir los dones del Espíritu. Pero fijaros, la Iglesia está al servicio de esos dones del Espíritu. Está al servicio de ellos, aunque tiene pues esa encomienda de discernirlos. El Espíritu Santo otorga esos dones como Él quiere, en la libertad del Espíritu. Y gracias a Dios, pues los dones están puestos unos al servicio de los otros. Y hay personas que tienen dones especiales del Espíritu, y nosotros pues tenemos que ser agradecidos y atentos a ver cómo el Señor nos ilumina a través de dones que ha dado a otras personas. Así de cierto es, que no todos tenemos los mismos dones, pero Dios se sirve de los dones que ha dado a otras personas para que quien es humilde, para aceptarlo y para recibirlo, para enriquecerse en gran medida, ¿no? Enriquecerse de una forma, pues eso, en la comunión de la Iglesia. En definitiva, estos son los textos principales en los que se habla de la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo que habría que añadir, ¿no?, antes de concluir, pues es que es la disposición de los humildes
la que les hace capaces de recibir este espíritu. Aquí dice el Salmo 22, 27. Los pobres comerán, quedarán hartos. Los que buscan a Yahvé le alabarán, viva por siempre su corazón. Es decir, los pobres de Yahvé son los que están perfectamente dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Buscad a Yahvé, vosotros, los humildes de la tierra, dice Sofonías 2:3, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Tenemos que concluir, ¿no?, pues este tema del catecismo pidiendo el don de tener la pobreza de espíritu. Eso que dijo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. El que es pobre de espíritu todo lo espera del Espíritu Santo. El que se siente rico de espíritu, no tiene sed del Espíritu Santo porque ya piensa que lo tiene todo, ¿no? Pobre de espíritu es aquel que siente que le falta el don pleno. Por eso no se agarra con apego a las cosas, sino que es pobre, y todo lo espera de Dios. Al final tenemos que pedir este don para que seamos perfectos, ¿no?, depositarios de esa promesa, la promesa de dar el don del Espíritu Santo a Israel en plenitud. Hubo un resto de Israel, una parte del pueblo de Israel, pues que con María, que con Juan Bautista, que con Simeón, que con Ana, fueron pobres de espíritu y estuvieron perfectamente expectantes, ¿no?, al cumplimiento de esa promesa. Alabamos al Señor, pues, por esa presencia del Espíritu en nosotros, y concluimos dando gracias, pues, por haber podido tener es el punto 717. Alabado sea Jesucristo.